El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Efesios 5:22 es una instrucción que Dios da a la mujer. En especial, instruye a las esposas cristianas a adoptar voluntariamente una actitud de respeto, de apoyo al liderazgo de su marido, haciendo esto como un acto de obediencia y honor a Cristo. Estamos viendo desde el capítulo 5 la forma en que los cristianos deben andar. Dice la Biblia, la dignidad en que el creyente debe desarrollar su vida. De hecho, la Reina Valera ha puesto un título: Andad como hijos de luz. Y comienza el Espíritu Santo a poner el ejemplo de Dios y de Jesucristo. Porque lo primero que nos dice es que su comportamiento y el mío debe ser imitando a Dios. Y esa imitación no es basada en cualquier cosa, sino basada en la adopción que Dios ha hecho de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos llama hijos amados. Y nos dice que andemos imitando a Cristo, porque el versículo 2 dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, es parte de nuestro andar el someternos. Vimos que el versículo 21 comienza el Espíritu Santo a hablar del sometimiento o la subordinación que debe haber entre hermanos y hermanas, entre esposos, esposas. Y comienza el versículo 22 con las mujeres. ¿Por qué Dios habla a la mujer? Porque la mujer forma un papel importante en la sociedad. De hecho, Proverbios dice que el hijo necio es vergüenza de la madre. De hecho, Proverbios dice que la mujer sabia edifica su casa. Así que la mujer tiene un papel importante dentro de la sociedad. No podemos desvirtuar el papel de la mujer. Muchos han querido subyugar, someter a las mujeres porque así la Biblia lo dice. Y déjeme decirle que estamos tan equivocados, porque la palabra sujetar o someter o subordinar es hipostazo y literalmente significa o implica un acto voluntario de colocarse bajo la autoridad, dirección o liderazgo de otro. En este caso, Dios le dice a la mujer: ponte al liderazgo de tu esposo.
El contexto se refiere al reconocimiento por parte de la esposa de la posición de liderazgo que Dios ha establecido para el esposo en el hogar, como lo explica en el versículo que sigue, Efesios 5:23. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Es importante destacar que la sumisión que se le pide a la mujer no es una sumisión donde se implique inferioridad. No. Por el contrario, la Biblia enseña que hombres y mujeres son iguales en valor y dignidad ante Dios. Y eso quiero dejarlo claro. Cuando Dios crea al hombre, Adán, le da un liderazgo y un papel importante dentro de la creación. Y del hombre saca a su mujer, su compañera. Así que la mujer viene a ser el complemento al hombre, como el hombre es el complemento a la mujer. Causa el pecado que la mujer se tome como un objeto y se desvirtúe su valor y su importancia. Sumando a eso, la campaña que ha hecho Satanás para desvirtuar, desfavorecer a la mujer. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 28, nos dice la Biblia: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Así que el Nuevo Testamento, la gracia, el periodo de gracia, coloca al hombre y a la mujer en igualdad, pero con responsabilidades diferentes. Igualdad porque el hombre y la mujer ante Dios son la iglesia. Responsabilidad porque el hombre es la cabeza. El hombre es el que dirige. La mujer es la que apoya. Lo que me llama la atención es que la Biblia dice como al Señor. Otras versiones dicen ofreciendo un servicio al Señor. Y esta es la clave de la interpretación o la base por la cual la mujer debe ser sumisa al hombre. Y no es que la mujer busque en el hombre la perfección. Muchas mujeres idealizan a sus esposos. Y cuando no se cumplen esos estándares, vienen los problemas, vienen las dificultades. Dios te está diciendo que no mires la perfección de tu marido, sino que tu devoción y tu obediencia debe ser a Cristo. Recordemos el versículo 21. Tanto hombres como mujeres estamos bajo sumisión a Cristo porque Él es nuestra cabeza. Y comienza a desglosarse donde la mujer debe amar, obedecer a su esposo. Ahora, la mujer se somete a su esposo porque es parte de su obediencia a Dios. Y lo debe hacer con la misma reverencia y disposición que tendría hacia Cristo. Pero así como hay una salvedad que vimos nosotros en el versículo 21,
acerca de nuestro sometimiento a las autoridades. También hay un límite que Dios coloca a la mujer para que su sumisión no vulnere ni sus derechos, ni su persona, ni su integridad. Hay un límite. La sumisión de la esposa al esposo nunca debe contradecir u oponerse a la obediencia a Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que la obediencia al Señor es la prioridad máxima de toda mujer. Y aquí empezamos a resolver preguntas, inquietudes que de pronto surgen de mujeres que dicen, pero yo qué hago si mi marido me pide que haga cosas fuera de lo normal. Cuando están en la intimidad, muchos hombres quieren hacer una serie de cosas con su esposa, lo cual tú como mujer no debes permitir. Porque si Dios no te obliga y tú amas a Dios, como alguien con una mente retorcida que se la ha pasado quizás viendo qué porquerías, quiere hacer lo mismo contigo. Es donde tú debes valorarte y decir, un momento, tú no puedes pasar por encima de mis derechos. Así tú creas que la sumisión es esto. ¿Cuántos hombres desacreditan a su esposa? Y esto es un gran pecado. Y lo vamos a ver en el versículo número 23. Porque Dios comienza al hombre a decirle cuál es el cubrimiento que debe tener su esposa. No es nada más decirle, mujer, sujétese, sométase. Yo sé que algunos hombres machistas dirán, pero es que la Biblia dice en Corintios que la mujer... Vamos por partes. Estamos colocando las bases de que la esposa, Dios le instruye, que debe adoptar voluntariamente una actitud de respeto, apoyo al liderazgo de su esposo. Estamos diciendo que la sumisión es un acto de obediencia y de honor a Jesucristo. ¿Qué diría Cristo en nuestro lugar? Pregúntate tú siempre, cuando vayas a hacer algo o alguien vaya a hacer algo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Es fundamental leer este versículo siempre junto con las instrucciones que los maridos debemos tener. Y el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor que debe haber en el hombre no debe ser un amor eros, no debe ser un amor filial, no debe ser un amor cualquiera de sus clases que hayan, se me escapan, sino la clase de amor que debe haber del hombre hacia su esposa es el amor ágape, que es el amor de Dios. Recuerda que es lo primero que Dios coloca en nosotros, su amor. ¿Qué amor? Ágape, un amor desprendido, un amor que busca el bien del otro, un amor que lucha por la estabilidad del otro. Ponte tú a pensar cómo Dios ha tenido tanta paciencia con muchos de nosotros, que hemos cometido una y otra vez, pero su amor sigue ahí, su fidelidad sigue ahí, su perseverancia sigue ahí. Así que el mandato de Dios al hombre es amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que debe haber un liderazgo sacrificial y tierno.
El pasaje es completo y a su vez se vuelve complejo porque diseña la forma en que la unidad matrimonial debe reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Por eso la Biblia enseña el sometimiento que debe tener la mujer. Pero recuerda que el sometimiento no va más allá de que la mujer no tenga un valor primordial o un valor esencial. Viene a mi memoria Ruth. Ruth fue una mujer que luchó por Noemi. Viene a mi cabeza lo que hizo Rahab al salvar a dos hombres que iban a mirar la tierra prometida y llegaron a Jericó. Tanto así que Rahab forma parte de la genealogía, tanto Ruth forma parte de la genealogía por parte de la carne de Jesús de Nazaret. Dios usó a una mujer para traer a su hijo al mundo, para que su hijo se hiciera uno de nosotros. Ahora, hay pasajes numerosos donde habla del sometimiento de la mujer al hombre. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3 al 9. Dice la Biblia: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubre. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Alguien que sea bien machista me va a decir si ve cómo la Biblia lo contradice, y déjame decirte que no. El apóstol Pablo habla que una mujer debería tener su cabeza cubierta cuando ora o profetiza por la siguiente razón. Y aquí tenemos que trasladarnos al tiempo en que el apóstol escribe esta carta y qué enseñanza se aplica a nosotros. Hay principios y hay puntos principales. Un principio no puede ser violado. Por lo general, sí puede haber una norma, pero la norma no puede violar al principio bíblico. Para entender este pasaje es preciso que sepamos algo acerca de las costumbres de aquel tiempo en esa parte del mundo. Se esperaba que las mujeres usaran siempre en público una cubierta para la cabeza. Algunos escritores nos dicen que en la antigua Corinto solamente las mujeres que no tenían modestia o las prostitutas se presentaban en público sin una cubierta para la cabeza. Recordemos que tanto en Corinto como en la iglesia de Éfeso había un templo, y ese templo era tan famoso que contaba con mujeres que ejercían la prostitución dentro de los templos. Y Satanás lo hacía para cautivar al hombre, y todo lo que se hacía supuestamente era algo sagrado. En ese tiempo las mujeres no usaban el velo.
Ahora, esto no era un velo para cubrir el rostro, sino más bien una mantilla para la cabeza que cubría el cabello y que bajaba hasta cubrir los hombros, o quizás más abajo de los hombros. La cubierta para la cabeza usada por las mujeres era una señal que estaba bajo la protección y la autoridad de su marido. Es un reconocimiento de su lugar como esposa y una señal de sumisión. Sin embargo, algunas de las mujeres cristianas evidentemente pensaban que su nueva libertad en Cristo las eximía de la sumisión a sus maridos. De hecho, el apóstol escribe en Corintio y en Éfeso la importancia de la sumisión. El Evangelio había elevado a la mujer a un nivel más alto en el cuerpo de Cristo. Recuerda que ya no hay ni varón ni varona, ni hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Por lo tanto, el Evangelio, la gracia, había borrado las diferencias sociales. Tanto los hombres como las mujeres, los jóvenes, los viejos, los esclavos, los libres, todos tenían igualdad de derechos y privilegios en Cristo. Esto lo profetizó Joel y se retoma en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 18 esta profecía. Y dice así: mas en esto es lo dicho por el profeta Joel. Habla Pedro a la multitud. Versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que las mujeres y los hombres tenían igualdad de derecho al momento de orar, profetizar en la iglesia. Pero ellas pensaron que al haberlo hecho Dios, podían sobrepasar al hombre. Y es cuando ya vimos que la sumisión, en primer lugar, hace que se restablezcan los principios y el orden. Y Dios es un Dios de orden. Así que algunas mujeres dejaron de usar el velo. ¿Por qué? Porque ellas pensaron que su libertad en Cristo les hacía eximir la sumisión. Así que, en medio de esta cultura, hoy, lo que podemos perfectamente aceptar es que ni el velo hace algo, ni el orar o profetizar cuando el hombre habla o la mujer habla, tiene algo. Me explico. Una mujer puede ejercer el ministerio, lo puede ejercer. Una mujer puede realizar la Santa Cena, puede realizar la Santa Cena. Porque en Cristo ya no hay ni varón ni mujer. Pero esto no quiere decir que se quiera relegar la autoridad del varón. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay sumisión. Y la esposa o la mujer debe ser sumisa a su esposo. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.